estimados amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en este lunes 2 de septiembre, se nos está yendo el año rápidamente y estamos en este 2 de septiembre para hablar de lo que han sido los incendios en el oriente boliviano, específicamente en Santa Cruz, Chiquitanía, Roboré, son los lugares donde se han visto movilizados a propósito de estos incendios que se han dado hace semanas atrás. Vamos a reflexionar, tengo invitados interesantísimos para que usted los escuche ahora en esta noche, los escuche, reflexione, hablen en la casa de lo que está sucediendo y de los avances que se tiene apagando, sofocando estos incendios a lo largo de estos días. Han habido varios movimientos y de esto vamos a estar hablando en minutos nada más. Si usted quiere participar con nosotros, no se olvide de llamarnos al 720-50222, es el teléfono, es el WhatsApp. Por favor, mándenme mensajitos cortos, a veces me mandan textos muy largos y usted sabe que en televisión el tiempo es oro, así que le recomiendo que me dé su comentario para poder participar de alguna manera también en nuestra conversación, compartir con nosotros sobre todas estas reflexiones que vamos a hacer a lo largo de esta noche. Así que lo invito a que se pongan cómodos y que me acompañen en este programa. Comenzamos. Bien, a ver, comentarle, en semanas atrás se dieron los incendios, las autoridades municipales, las autoridades subnacionales, el gobierno central se empezó a movilizar porque se dan estos incendios en la Chiquitanía, en Roboré, y le voy a pedir a uno de nuestros invitados que comience a explicarnos un poco, luego de ver este videíto que le voy a mostrar para graficarle un poco, para contextualizar qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, por supuesto. Le voy a dar las buenas noches a Omar Gómez, que él es periodista, nos acompaña. Gracias, Omar, por estar nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias por la gentileza. Y Iván Zambrana, que también nos acompaña, él es la autoridad de la Madre Tierra. Está también por llegar ya a nuestros estudios, sucede en los programas en vivo, don Hugo Moldis, que también es periodista y también es analista, por supuesto, para hablar de esto que ha estado sucediendo en las últimas semanas. A todos los bolivianos nos ha dolido, es nuestro recurso que tenemos ahí guardadito como la joya de la abuela, querido Iván, y es por eso que tenemos que cuidar esta quema, este incendio. Ha preocupado muchísimo a las autoridades, todavía preocupa porque no están sofocados todos los focos de incendios que se han dado en el oriente boliviano y bueno, cuál ha sido el razonamiento a nivel del gobierno, a nivel de la autoridad de la Madre Tierra, a nivel del Ministerio del Medio Ambiente, de todo esto que se ha dado en las últimas semanas. ¿Cómo entenderías tú esto? Bueno, en primer lugar, nosotros como autoridad de la Madre Tierra, al encargarnos de la temática de cambio climático, ya veníamos hace tiempo socializando el hecho de que lamentablemente nuestra región es una de las regiones más afectadas por lo que es la temática de cambio climático, ¿no? Yeah. El último informe especial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que se llama Tierra y Cambio Climático, ha confirmado que la Amazonía y la Chiquitanía son una de las regiones que está tendiendo a tener periodos de época seca cada vez más secos, ¿no? Y esto, enlazado con lo que es la práctica agrícola de esa región del uso del fuego, genera muchas veces que se escapen
de los ámbitos agrícolas y se conviertan estas actividades agrícolas con uso de fuego en incendios forestales, ¿no? Ujú. Esto es una preocupación de todos los bolivianos. Es importante reconocer que tiene una magnitud significativa, pero es ya una situación que hemos experimentado en el pasado también, ¿no? O sea, más o menos cada 10 años han venido sucediendo estos impactos de gran magnitud, estas, eh, estas emergencias de focos de calor y por lo tanto después de incendios forestales en la Amazonía y en la Chiquitanía, ¿no? Y lo que también resalta de este evento en comparación, por ejemplo, al del 2007 o al del 2010, que fueron los anteriores grandes eventos donde también se quemaron más de 700.000 hectáreas de bosque, El 2010, y el 4, 2007. 2007 y Sí. 2004. 2010, 2007, pero también hay más atrás el El 2004. 2002, el 2004 uno más pequeño, pero bueno, inclusive al 1926 hubo un gran incendio de la O sea, Amazonía. retrocediendo son los momentos que se ha incendiado Existe ya. bueno, una relación con esto, pero evidentemente ya se ha confirmado de que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes y más intensos, lo que requiere una atención más integral por parte de todos los actores que estamos involucrados con la gestión de los bosques, particularmente en estas regiones, ¿no? A ver, Iván, se ha dicho muchas cosas y es importante que tú nos expliques, porque tú como la autoridad de la Madre Tierra debes tener el detalle, el conocimiento de esto. Se dicen muchas cosas a propósito de este tema, ¿no? Se hablan cosas que uno dice, bueno, puede ser, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que se dicen que son totalmente irracionales y jalada de los cabellos. Se dice que es por el decreto 3973, que es este decreto donde se autoriza la ampliación de la frontera agrícola, por un lado. Por el otro lado, se dice que se quiere ampliar o se quiere talar estos árboles porque los cocaleros tienen que entrar allá. Después se dice que son los chaqueos y las quemas que siempre se usan y que se han usado desde un montón de años atrás por parte de los comunarios, de los campesinos, para alistar la siembra, para preparar la tierra, bueno, se dicen miles de cosas. En realidad, quisiéramos entender cómo los bolivianos llegamos a este momento y saber realmente qué es. Se han hecho investigaciones, qué es lo que ha encontrado, qué es lo que encuentran las investigaciones. Yo quisiera, antes de que tú me contestes, mostrarles a los televidentes, querido Omar, mostrarles lo que se ha estado haciendo. En las últimas horas se han reunido expertos con el presidente Evo Morales en Santa Cruz, donde inclusive ha llegado el señor Chris Gannon, que es un especialista en medio ambiente, para conversar con el presidente Evo Morales, porque ha estado trabajando ya hace varios meses atrás aquí en Bolivia justamente para prevenir estos incendios. Entonces, quiero mostrarles esta nota, una producción de prensa de Aviala la Televisión, donde grafica un poco lo que les estoy contando. Veamos.
A ver, inclusive teníamos las propias declaraciones de don Chris Gannon, que hace referencia a la invitación que tiene por parte del Ministerio de Gobierno, por parte del Estado boliviano, por supuesto, para trabajar en la prevención de estos incendios por supuesto, pasarnos información de la logística de cómo se hace esta prevención de los incendios, de los desastres naturales, y luego hablaba el presidente, decía, hemos diseñado un plan que va a hablar de prevención, va a hablar de los incendios, de los desastres naturales y por supuesto de la recuperación de lo que significa todo este bosque, toda esta fauna, flora que se ha quemado allá en el oriente boliviano. Iván, ¿qué me dices de lo que se afirmaba en la nota? Hay un plan, ahora se ha establecido, se viene trabajando, hay expertos de otros países que tienen mucha experiencia en este tema de desastres naturales. Bueno, exactamente, lo que se va a intentar hacer con esta cooperación con diferentes países, incluyendo Inglaterra, Suiza, Canadá, etcétera, es poder reforzar las acciones del Estado para tener cada vez una mayor capacidad tanto de prevención, de contención y, como decía el presidente, también de restauración de los ecosistemas, ¿no? También es importante, pero, aclarar que esto no está empezando después del incendio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo el reporte oficial de focos de calor que se saca de manera diaria durante la época de quema, digamos, de uso de fuego agrícola. Ya. Y se hace un seguimiento permanente, ¿no? Tanto de todos los focos de calor, que pueden ser inclusive parrilladas, pequeñas fogatas, etcétera, hasta lo que se llaman ya incendios forestales, A ¿no? ver, mostrarnos en el mapita dónde es exactamente lo que ha sucedido, o sea, lo más grueso de lo que ha sucedido, querido Iván. Te presto la puntabola. Bueno, para que puedas apuntar. en nuestro país existe en esta época un uso de fuego controlado en diferentes partes del país, ¿no? Algunos de esos focos están en el Beni, de manera usual, porque está asociado también al manejo de las praderas para su rebrote, y la parte más difícil que hemos experimentado esta vez ha sido en el área asociada a la Chiquitanía, que son estos bosques secos semideciduos que pertenecen a la subprovincia biogeográfica de lo que se llama el Cerrado, ¿no? Estos bosques, que son más o menos 20 millones de hectáreas, son bosques que característicamente tienen un hábito seco, es decir, son especies adaptadas a soportar 4 o 5 meses del año sin ninguna lluvia, ¿no? Sin embargo, cuando existe periodos inusualmente secos, pueden existir focos de calor, inclusive de origen natural, que se convierten en incendios forestales, ¿no? Y esto es parte, digamos, de la dinámica. Claro que habrá que esperar a que se analice toda la información para saber cuánto ha sido ocasionado por este tipo de situación, cuánto ha sido ocasionado por chaqueos que se hayan salido de control, o inclusive también se ha manejado la hipótesis porque esto está experimentando gran parte de nuestro continente, que haya sido un contagio de Paraguay, ¿no? Paraguay, por ejemplo, tiene una situación mucho más complicada que la nuestra. Ya. Bolivia, a partir de la acción del Estado, ha tangiblemente reducido los focos de calor. Por ejemplo, es un seguimiento mensual. Aquí podemos ver que los peores momentos los hemos tenido el día 14, el día 18 y el día 24. Ya. Pero ya después, con toda la capacidad técnica que se ha tenido y logística que se ha tenido a la cabeza del Gabinete de Emergencia Ambiental, se ha podido hacer un control de los focos de calor que ha hecho que se bajen en la región a menos de 400, ¿no? Bueno, a ver, estableciendo esto que tú dices y controlando esto que ha sucedido allá en la Chiquitanía, en Roboré, obviamente se está en las investigaciones de quiénes son los responsables de todo esto que ha sucedido, porque no se prenden por sí solos. Por ósmosis no hay encendido de lugares ni propagación de fuego, querido Iván. A ver, la gente de la gobernación de Santa Cruz, reflexionando, Omar, decía y afirmaba estos detalles, que son detalles que van saliendo, porque las horas van pasando y la gente va hablando,
los periodistas vamos haciendo entrevistas y no sé si podemos poner la notita, gracias querido César, para que usted vea lo que dice la gente de la Gobernación de Santa Cruz. Bueno, desde diferentes puntos, entonces, hay esta investigación que se está haciendo a propósito de los incendios. Omar, tú contextualizas el problema este que hemos tenido en el oriente boliviano, que lo seguimos teniendo porque no se ha acabado definitivamente. ¿Cómo ves el asunto? Se han dicho varias cosas y al final es toda una confusión porque no se sabe específicamente si hay responsables o si son varios responsables. En fin, ¿qué dices? Yo veo más bien una situación producto de elementos de largo plazo, de mediano y de corto plazo, y en los que evidentemente hay diferentes factores contingentes al mismo, ¿no? Cuando digo de largo plazo es el tema de la cultura que hemos hecho del chaqueo en nuestro país, ¿no? Es decir, se han probado diferentes mecanismos, sin embargo no se han podido solucionar estas formas que consuetudinariamente se han ido realizando por diferentes culturas y por diferentes espacios sociales en nuestro país y particularmente productores como es en este caso. Entonces es uno de los elementos. Pero además la propia, voy a utilizar el término naturaleza de esa región, ¿no? Es decir, las condiciones características de la región también se constituyen en otro de los elementos importantes. Iván señalaba, por ejemplo, que es un bosque seco, tiene características muy, para utilizar un término, permeables o lábiles a poder provocarse este tipo de catástrofes. Pero también debemos, para condensar el tema, señalar de que han habido algunas determinaciones estatales que han sido también instrumentos de incentivo a llevar adelante esto. Sin lugar a dudas, pueden haber sido problemas de la naturaleza, pero también parecen existir fuertes indicios de que ha sido la mano humana la que ha generado una mayor parte de estos incendios, es decir, que han sido como uno de los elementos causales fundamentales. Entonces, como te das cuenta, hay una serie de dispositivos que están condicionando que lleguemos a esta situación, ¿no? Es decir, en mi perspectiva, había que ir dilucidando cuál tiene su cuota parte de participación de estos elementos en el resultado que tenemos, es decir, en el resultado que hasta este momento nos lleva a mostrar un poco más de 1 millón de hectáreas haber sido subsumidas por el fuego. Bueno, jurisdicción, artículos, decretos, leyes y todo sobre el tema del medio ambiente, de los desastres naturales, de todo esto tenemos hace muchísimo tiempo. Sí. De hecho, la ley de 1333, que es la ley de medio ambiente, se la ha aprobado en el gobierno de Sánchez de Lozada del año 92, o sea que estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Lo que cuestionaba sobre todo la oposición al gobierno del presidente Evo Morales decía es el decreto 3973 por un lado y la ley 741, las que digamos crean las condiciones necesarias como para alentar a la gente a que haga estos incendios. ¿Qué dices tú? Yo considero que es uno de los instrumentos, pero creo que al margen de estos instrumentos existen otros elementos de contenido, es decir, los sentidos que tienen que ver con la posibilidad
de que haya una práctica consuetudinaria en ganar espacios a partir del incendio. Es decir, en nuestro medio han sido los chaqueos, etcétera, Sí. han sido los vehículos más utilizados para llevar adelante esto. O sea, los más visibilizados, si se puede utilizar Y no ese es término. de Y en ahora, este y no es por de supuesto que sí, ahora, no, querido Omar. por eso dije al comenzar elementos de largo plazo. Es decir, estamos hablando de una tradición que se sigue en estas regiones de utilizar el chequeo para generar condiciones de aptitud de la tierra, inclusive para llevar adelante la práctica agropecuaria, es decir, de reproducción de cultivos, etcétera, etcétera. O en su caso de ganar fronteras al bosque para volver tierras eventualmente utilizables en el ámbito de la agricultura. Entonces, yo creo que el tema de las disposiciones, amén de que sean disposiciones de largo plazo y de corto plazo, como las que acabas de nombrar, también hay otros elementos condicionantes, ¿no? Hay los intereses de algunos sectores por ampliar esa brecha, es decir, esa frontera agrícola, sectores vinculados obviamente a la ganadería, a la agricultura y eventualmente a otro tipo de actividades. Entonces, por eso es que mi criterio es que se condensan muchos elementos como para decir este es el fundamental, sino cada uno tiene su cuota parte de participación en este resultado final. Y sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales también en lo que hace al mirar los propios ecosistemas es lo que está sucediendo con el cambio climático, ¿no? En el propio planeta, es decir, está generando condiciones en determinadas regiones, lo decía Iván, con lo cual concuerdo evidentemente, es que una de las regiones que está siendo fuertemente impactada por estos temas, sin lugar a dudas, son las regiones de nuestro continente, ¿no? De Sudamérica en particular, tanto en regiones altas como en regiones bajas, ¿no? A ver si podemos de todas maneras poner, tenemos un mapita de lo que significa Latinoamérica y donde todavía existe, o si podemos tomarlo del Google, el mapita donde todavía existen focos incendios. En el Brasil, por supuesto, en el Perú también, en Bolivia, en el Paraguay, en la Argentina, donde se están combatiendo los incendios de una u otra manera, con diferentes formas, pero donde son los países donde existen estos incendios. A ver, Hugo, buenas noches. Gusto de tenerte aquí. A ver, Hugo, se han dicho muchas cosas, estamos concluyendo en lo que dice Omar, en lo que dice Iván, que en realidad si hay algún o algunos responsables, en realidad creo que somos todos. Todos porque desde las autoridades, desde nuestras prácticas de chaqueo, pero esa es una versión, digamos, somos todos los responsables de lo que está sucediendo en el oriente boliviano. Por otro lado, también hemos sentido, y los periodistas también hemos tomado el pulso a esto, querido Omar, cuando vemos que esto está siendo utilizado políticamente para denostar al gobierno de don Evo Morales. ¿Qué me dices? A ver, yo creo que hay que esperar que todo esté bajo control. Creo que un mínimo acto de responsabilidad nos debería llevar en esa dirección. Después de que todo esté controlado, porque la prioridad yo creo que es evitar que el fuego vuelva a recrudecer, primero, y segundo, que se vuelva a ampliar, extender territorialmente, ¿no? Hasta ahora hay buenas noticias, creo yo, a pesar de ciertos agoreros, ¿no? En Bolivia, yo creo que el gobierno ha demostrado una capacidad de reacción y de eficiencia difícilmente comparable hasta ahora de lo que puede estar haciendo, por ejemplo, el gobierno del presidente Bolsonaro. Sin tener los medios que tiene el Brasil, sin tener la plata que tiene el Brasil, creo que la firmeza con la que ha actuado sobre todo el presidente Evo, y por lo tanto el equipo que lo respalda, ha permitido bajar, pero ostensiblemente, la cantidad de focos de incendio. Muchos de ellos se vuelven a reavivar, es verdad, ¿sí? Por eso digo, hasta que no pase eso, creo que mejor la prioridad es esa. Segundo, vendrá el establecer responsabilidades, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? Porque no es que todos son responsables en la misma magnitud, ¿sí? El decir, claro, todos somos responsables, está bien, sirve para quizá
marear un poquito a la perdiz. No, no, no. Después hay que establecer responsabilidades, ¿verdad? Así es. Con precisión. Porque se han estado diciendo cosas sacadas de los cabellos. Es medio chistoso que yo lo diga eso, ¿no? Yo diré. Yo tengo harto caballo. ¿No? ¿Sí? O por ejemplo, adelantándose, es decir, el gobierno lanzó la pausa ecológica y de repente vienen algunos comentaristas, la mayor parte de ellos vestidos de verde en los cafés de San Miguel, ¿no? Interpretando lo que el gobierno quiere decir de la pausa ecológica, ¿no? O sea, que en realidad solo es administrativa y que esta es una invitación para que campesinos, más que campesinos cocaleros, para descalificar a todo un movimiento, se van a ir a esa parte del país, ¿verdad? Entonces, no hay que caer en el juego, creo que hay que ser responsables ante el país. Evidentemente estamos hablando de hechos, de causas estructurales, que van desde esa práctica del chaqueo, ¿no es cierto?, hasta una determinada forma de producir la riqueza social. Es decir, aquí está en cuestionamiento también esta forma de producir la riqueza social. Me estoy refiriendo al modo de producción capitalista, ¿verdad? De lejos estoy en aquella corriente que piensa que el gobierno se ha separado de su horizonte del vivir bien, del postcapitalismo, etcétera, etcétera. Es decir, hacer una afirmación de esa naturaleza como la hacen ciertos intelectuales, creo que no contribuye. En síntesis, creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, enfrentando, no es la primera vez en este país, han habido, quizá Iván tiene más datos, sobre la cantidad de focos de incendio que se han producido en una zona tan seca como esta. Está haciendo lo que tiene que hacer, pero en un contexto evidentemente de elecciones, ¿no? Ahora, yo estoy absolutamente convencido que hay una diferencia entre la sensación mediática que quieren generar ciertos comentaristas, editorialistas, etcétera, y lo que la gente piensa. Yo creo que lo que la gente piensa es ver a un presidente, ¿sí?, que no ha abandonado su responsabilidad y que ha decidido, ¿no es cierto?, estar en primera línea en este combate contra lo que está sucediendo. Iván, cuando vamos antes de irme a la pausa, porque ya me deben estar queriendo tocar el timbre, cuando se establezca quiénes son los responsables, cuando se tenga claramente la responsabilidad de todo esto que ha sucedido en el oriente boliviano, ¿cuáles son las medidas que se van a adoptar? Bueno, yo creo que hay que combinar un poco los criterios de los otros dos invitados, ¿no? Para empezar, es un tema complejo. Muy pocas veces es posible definir, este es el responsable. Ya. En particular, porque, y esto también es falta de conocimiento de cómo son las prácticas de tierras bajas, en este momento, debido a cómo los derechos sobre el bosque y los derechos sobre la tierra se sobreponen, se articulan, se van desarrollando en tierras bajas, los incendios forestales no es que abran las áreas para un cambio de uso de la tierra. Existe definido el uso de la tierra y evidentemente, y esto yo digamos, comprendo la preocupación de gente que dice, eso ahora lo van a convertir en tierra de cultivo, pero ese paso no sucede tan fácil porque, para empezar, de esas 800,000, 1,000,000 de hectáreas, no todas están completamente quemadas y arrasadas y al ras, ¿no? O sea, muchas de ellas van a recuperar, porque gran parte de esos árboles recuperan y van a seguir manteniendo su vocación de bosque, ¿no? Lo que sí es importante es también entender que cuando se sale de control un chaqueo, porque por definición un chaqueo es en tu chaco, cuando sale de control de tu se terreno, convierta en incendio forestal, el INRA tiene, digamos, los mecanismos para intentar definir a través de la ABT,
para intentar definir quiénes son los responsables en función a la cicatriz que se llama del incendio, ¿no? Cuando son tan masivos es más difícil determinar de dónde se originó. Sin embargo, tenemos la información histórica, se va a analizar, como bien dice Hugo, con calma para ver cuál ha sido el proceso que ha generado esto, pero también hay que aclarar ciertas cosas que van más allá de cualquier especulación, ¿no? Es decir, no puede un decreto supremo como el 3973, que modifica un decreto del 2001, ser el responsable de eso por una sencilla razón. Sin este decreto, estaba autorizada la quema controlada en áreas de cultivo o con vocación agrícola en Santa Cruz. El año 2001, en el gobierno de Tuto Quiroga, se aprueba el decreto exacto. de quema y de quema controlada. Exacto, ¿no? Y con cierta regulación, ¿no? En realidad, además, es racionalizar una práctica que ya existía desde hace muchos años. Pero ese es otro debate. El punto es que cualquier afirmación de que este decreto habría causado los problemas de Santa Cruz es completamente falsa. Si hubiera habido algo, digamos, que se hubiera salido de control en el Beni, ahí ya podríamos inclusive intentar especular eso. Pero ni siquiera, ¿no? Porque el Beni está teniendo un comportamiento habitual para esta época del año, para este tipo de... Para el Beni. Claro. Amplió. O sea, el decreto, claro. el decreto 3973 amplía para el Beni algo que ya estaba en Santa Cruz. La otra cosa que habría que debatir, y por eso me refería también a lo que dice Hugo, es ¿por qué a Santa Cruz? ¿Y por qué no al resto del país? ¿Por qué se declara tierras de vocación forestal permanente todas, excepto la de Santa Cruz? Y esto obviamente fue la correlación de fuerzas de esa época que hizo que se permita y se viabilice que la agroindustria avance en un área que, bueno, por lo menos mis colegas biólogos no han criticado y no han reclamado en el pasado, y que más bien deberíamos debatir quiénes deberían beneficiarse de la conversión de la tierra y cómo podríamos hacerla cada vez más efectiva y eficiente. Con esto termino. Nosotros no es que estamos empezando a preocuparnos de este tema, esto ya es un documento antiguo, que es una guía metodológica para las alternativas de uso del fuego, que se ha generado en el trabajo que hacemos en la Autoridad de la Madre Tierra y el Ministerio de Medio Ambiente, porque lo más importante es dar las capacidades a los pequeños productores en particular a que puedan usar este tipo de prácticas de manera más controlada y transicionar a dejar de usarlas en el tiempo, ¿no? Que eso también es importante. Qué difícil lo que hablas cuando, bueno, todo se va a utilizar electoralmente ahora con miras al 20 de octubre. Pero al margen de eso, hagamos de cuenta que no estamos en año electoral, el propio cambio climático te está presionando para que vayas por ese camino. El decreto 3973 entonces amplía al Beni específicamente, y por el otro lado este decreto todavía no tenía ni siquiera reglamentación, ¿no es cierto? No estaba reglamentado todavía, solamente se había promulgado el decreto, pero no tenía su forma de operar. Quiero hacer la pausa, luego de la pausa vamos a hablar de otros detalles muy interesantes que también han estado en las redes sociales, que también han estado en los medios de comunicación, y esta necesidad desesperante de encontrar un responsable y estas ideas que surgen en la sociedad, por supuesto en la sociedad civil y en los grupos políticos, ¿cómo no? Bien, son las 22:18. Estamos aquí en vivo en Aviala Televisión, en el programa Sobre la Mesa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, aquí abajo tiene usted el WhatsApp 720-5222, mensajes cortitos para que yo los lea al final del programa. Querido Omar, en este tiempo, en estos días que hemos estado viviendo este sobresalto con los incendios en el oriente, se ha visto, a ver, por lo menos a criterio mío, he visto una reacción sobredimensionada digamos, tratar de echarle la culpa y toda la responsabilidad al gobierno, específicamente al presidente Evo Morales. Inclusive hay sectores y hay analistas que están proponiendo a través de la prensa, de diferentes medios, juicio al presidente Evo Morales. ¿Cómo ves tú la reacción en las redes sociales
que es algo que vemos a cada rato los bolivianos que ya estamos acostumbrados a ellas y que vemos ciertas reacciones que nos causan asombro realmente, porque son muchas reacciones desde el odio, desde la bronca, en fin, desde ese tipo de sentimientos. ¿Qué dices? A ver, yo veo evidentemente que se ha centrado, digamos, el foco de atención de opinión pública en tratar, obviamente, de encontrar responsabilidad a la estructura del poder en este momento, el poder administrativo del Estado, es decir, el presidente y eventualmente el gabinete. Tratando de hacer una conexión entre los intereses del gobierno por la reproducción del poder y los intereses de una estructura agroindustrial, para utilizar el tema agroindustrial, donde habrían unas concomitancias de intereses que han posibilitado esto. Yo creo que obviamente, dado el contexto electoral, está sobredimensionado, pero también no creo que al margen de esto no exista nada de ello. Es decir, me circunscribo en los dos escenarios, porque el hecho de que como Estado patrocines determinadas acciones en el afán de ampliar tu frontera agrícola, significa también al mismo tiempo cazar intereses con un sector que está con ese mismo propósito. Ahora, que sea malo o que sea bueno, probablemente sea un debate. Lo evidente es que eventualmente podría existir una necesidad de esa circunstancia. Aquí lo que me cabe pensar es de que en la estructura del gobierno actual, o sea, el gobierno lo tenemos desde hace 12, casi a 13 años ya que está, y lo que deberíamos reclamar es que nosotros estamos viviendo los procesos de cambio climático ya de ese tiempo atrás. Yo creo que la actual estructura de gobierno debería tener ya políticas de Estado, porque Iván hace un momento atrás señalaba incendios que más o menos han sido ya relevantes, el 2007, el 2010, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, a partir del gobierno, debería tener instrumentos planificados para enfrentar este tipo de circunstancias y ser capaces de controlarlas. Entonces, esas circunstancias, si bien ha habido una reacción, habrá que evaluar también el tipo de reacción que ha habido, habrá que investigar las causas de la misma, pero a partir de esto, ahora viene la pregunta, es decir, ¿cuáles van a ser las acciones concretas? Porque incluso esto deberíamos tener diseñado políticas de Estado para poder enfrentar los resultados de lo que va a suceder, ¿no? Porque van a haber, seguramente, dado de que los sistemas son tan frágiles, y esto no puede, decías, ¿cuántos millones de hectáreas tiene el lugar? ¿Cuántas 20 sean? más o menos. Más o menos 20. 20. Imagínate, estamos hablando de 1 millón aproximadamente, va a tener un impacto. Es decir, seguramente en el nivel de precipitaciones, en la posibilidad de desertificación del lugar. Bueno, hay una serie, los biólogos, ecologistas conocen bien de estos detalles, pero también deberían haber ya acciones planificadas del Estado, por lo menos políticas públicas del Estado para poder enfrentar esta situación. Entonces, condensando mi participación, yo diría que la reacción desmesurada que ha existido en tratar de encontrar responsabilidades en el Estado me parece muy grande, sí. Exagerada. Y por otro lado, me parece que también han habido inoperancias en el propio Estado y en la administración gubernamental al no desarrollar, ya teniendo elementos de largo, mediano y corto plazo de acción. En el corto plazo, probablemente lo decía Hugo, se ha trabajado dinámicamente para intentar controlar, pero todavía vamos a asistir a trabajar en elementos de recuperación. Habrá que ver cuánto de todo eso que se ha quemado evidentemente se quedará como ampliación de la frontera agrícola, cuánto podrá tendrá de resiliencia el lugar para... Entonces, hay una serie de elementos todavía sobre los cuales existen enigmas, ¿no? Pero de que el momento ha sido también aprovechado políticamente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Es posible, querido Iván, con este espacio que se ha quemado, que se ha incendiado, se puede reforestar? Alguien me decía, una persona que ha trabajado en temas de medio ambiente, me decía, no sé si se puede reforestar, es un lugar donde se tiene que dar naturalmente. No sé qué se puede hacer para limpiar y otra vez poner, digamos, o reforestar este espacio incendiado.
Bueno, conectando con el comentario que hacía mi colega al frente, es realmente importante también entender que esto es parte de un proceso de larga escala, ¿no? O sea, de mucho tiempo, y que también responde a un proceso de otorgación de derechos a los campesinos, a los pueblos indígenas, que en todo caso contribuyen a que esas personas puedan tener más pertenencias al territorio, no solamente sean empleados, y puedan también tener más responsabilidades, ¿no? Hay gente que está asumiendo que no importa la escala, no importa el tipo de agricultor, todos son unos culpables y todos son unos criminales por ampliar 20 hectáreas de producción o bueno, lo que sea, ¿no? Y no es así. El Estado ha tenido una fuerte, además en esos 13 años que se mencionaba, ¿no? Por primera vez se ha diversificado la otorgación de derechos a actores que nunca tuvieron voz y nunca tuvieron participación en la distribución de la tierra, ¿no? Evidentemente lo que sí es importante reconocer es que existe una sobreposición y una tensión entre lo que es la agenda de desarrollo basada en los bosques y la agenda de desarrollo basada en la agricultura, ¿no? Y tenemos que resolverla de diferentes maneras, ¿no? O sea, son diferentes agendas que hay que... Son agendas que entran en tensión porque evidentemente para cierto tipo de agricultores el bosque es tierra que no está siendo usada, y eso no es cierto, ¿no? En particular, la Amazonía y la Chiquitanía tienen gran cantidad de valores múltiples que directa o indirectamente benefician también a las comunidades que viven en esos ecosistemas, ¿no? Pero para continuar, el tema de cambio climático, que bien se ha mencionado, que es de una responsabilidad que no precisamente corresponde a nuestro país, o sea, todos esos incrementos de la sequía que ya está, por lo menos en los modelos que tenemos, claramente en los escenarios y optimistas y pesimistas tenemos que va a aumentar la sequía en esa región, y eso nos tiene que llevar a transformar la manera en que nos relacionamos como sociedad con esa región, ¿no? Y eso pasa por mejores prácticas agrícolas, pero también pasa por entender de que no se trata de demonizar a un sector que solamente quiere tener la oportunidad también de buscar un mejor futuro para su familia. Ahora, el Estado tiene la responsabilidad de darle los medios para hacerlo, ¿no? No, yo decía, si el Estado en este momento tiene ya elementos que condicionen enfrentar ese tipo de circunstancias. Bueno, existen, ¿no? muchos, Sí. Particularmente nosotros en la Autoridad de la Madre Tierra hemos diseñado un enfoque que se llama el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques, y hemos invertido el año pasado 5 millones de bolivianos en precisamente esta área. Pero ahí yo les tengo que contar también que los mismos municipios con los que hemos trabajado tienen esa doble agenda, ¿no? Por un lado, por ejemplo, San Ignacio de Velasco ha trabajado muy bien con parcelas agroforestales, ha sido uno de los mejores ejemplos, pero por el otro lado también ha abierto una gran cantidad de hectáreas para la producción agrícola, ¿no? De manera legal, o sea, de manera acorde con el uso del suelo, pero esto genera pues una tensión que nos tiene que llevar a considerar entre todos cuál debería ser la mejor trayectoria para asegurar que estos sistemas de producción no pongan en peligro el patrimonio natural que tenemos y que es de todos los bolivianos, ¿no? ¿En qué medida este decreto, el famoso decreto 3973, ha contribuido a esto? Se dice, y yo te tengo que contar lo que se dice porque es importante, que la alianza política del gobierno con los ganaderos ha provocado también esto, el alto consumo de carne en la China. Hoy la forma de comer también en la China ha cambiado, se ha capitalizado, digamos, se ha globalizado. Hoy día comen hamburguesas, hoy día comen hot dogs, en fin. Y esto está provocando que la China demande tanta carne de Latinoamérica, específicamente Brasil, el Uruguay, países que están exportando, que obviamente también le llega a Bolivia porque los ganaderos quieren ampliar esta frontera para, obviamente, para tener más ganado para poder exportar.
Bueno, ahí hay un doble discurso desde mi punto de vista. Primero dicen, nadie respeta las normas. Esa es una típica muletilla de la oposición, ¿no? De que el gobierno ha perdido credibilidad y por lo tanto nadie hace caso a las normas. Después resulta que un decreto supremo es capaz de cambiar el comportamiento en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en todo el mundo. Un decreto boliviano. Y en la en China. Sudáfrica, en la Y China. en la China, etc. claro. Y en la China. Y también hay que entender que los contratos, bueno, el avance de los procesos comerciales de exportación de ganado a la China han sido favorecidos precisamente por los mismos actores, ¿no? O sea, es parte de esto que digo, que es una política que toma en cuenta a todos los actores. Ahora, es importante, obviamente, reconocer que cuando existe mayor capacidad de manejo del territorio, existen mayores riesgos, ¿no? Y esas políticas de las que mencionaba mi colega, es importante que nos ayuden a buscar esa manera de encontrar no solamente el equilibrio, porque es muy fácil decir equilibrio, ¿no? A veces depende de a qué le llamas equilibrio, ¿no? Cuánto de las chiquitanías estamos dispuestos a perder para, digamos, expandir el sector agropecuario. Pero también importa el cómo, esa es la otra cosa que no se habla, ¿no? Yo estoy de acuerdo con muchos de los críticos que plantean que se tiene que exigir más a la agroindustria, es verdad. Probablemente el sector agroindustrial boliviano es uno de los más, de los menos eficientes de la región. Ahora habrá que ver, asegurar que si van a extender sus áreas productivas, tendrán que ampliar también la eficiencia con la que usan esas áreas productivas, ¿no? Pero el tratamiento a los pequeños productores tiene que ser diferente, ¿no? El Estado tiene que otorgar no solamente el derecho de acceso a la tierra, sino también los medios para producirla adecuadamente. Bien, Hugo, se dice que la quema del Amazonas parece premeditada. He escuchado algún análisis sobre todo de la gente que habla de la geopolítica latinoamericana o de cómo se estarían moviendo las fuerzas de los países G7 y todas estas cosas. Y en todo caso, lo que se reflexionó también en el G7 y lo que se... Claro, lo que se cuestionaba respecto a Brasil, porque Brasil decía, no, yo no tengo recursos para apagar estos incendios, y después dice, perfecto, voy a recibir estos recursos, pero yo quiero manejar el dinero, o sea, cuidando su soberanía como lo haría cualquier país también. Se habla de esto, de movimientos geopolíticos para controlar este tema, querido Hugo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, la Amazonía siempre ha sido vista, ¿no?, con ojos geopolíticos, a los que, por ejemplo, los militares brasileños, a contracorriente de Bolsonaro, y producto de una larga tradición que viene desde la década de los 30, siempre se han opuesto a que la Amazonía, por ejemplo, sea un campo de instalación de bases militares norteamericanas. Sí, Estados Unidos siempre ha tenido la mirada puesta en la Amazonía. Y en el agua dulce. Y hoy, digamos, siglo XXI, encontramos que la mayor cantidad de reservas de agua dulce están en la Amazonía. Encontramos que la mayor cantidad de especies, fauna, flora, incluso para el desarrollo de la biotecnología, que puede ser vital para transformar la matriz productiva, están en la Amazonía. Aparte de los bosques, de la tala de maderas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente hay objetivos geopolíticos, pero que son distintos. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, hay una política más bien abierta, ¿no?, a la presencia de ganaderos, madereros, agroindustriales, sin ninguna intervención del Estado. Es decir, un neoliberalismo puro y secante. ¿Sí? Eso es lo que expresa la política de Bolsonaro frente a la Amazonía. Yeah. La política del gobierno boliviano frente a la Amazonía, no ahora, no es de apertura, de liberalización. Aquí este territorio no es de nadie, ¿no?, el viejo razonamiento neoliberal. No. Es más bien hay una política de protección que busca, y me parece bien lo que ha planteado Iván,
cómo resolver esta tensión, esta contradicción entre agricultura y forestación, ¿sí? Cómo resolver, pero además de eso, en beneficio de dos grandes actores de la producción, que es la naturaleza y el ser humano, ¿verdad? Advertido ya por Fidel que desde los 90, de que el capitalismo lo que estaba poniendo en peligro era, ya no estaba hablando solo del trabajador o del proletariado, no, estaba hablando de la naturaleza y de el ser humano. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo ¿no se logra equilibrar? ¿No? Ahora, y del modelo de desarrollo, querido Hugo, porque obviamente el propio Fidel Castro, en el año 92, cuestiona y dice, los seres humanos debemos cambiar. Si el modelo de desarrollo es que cada uno tenga, en una familia de 4, los 4 tengan automóvil, es decir, el mundo es insostenible. Claro. ¿Verdad? Claro. Es insostenible. Ese tipo de desarrollo no queremos, ¿verdad? Pero no es que la gente quiera volver también a las cavernas por caricaturizar, digamos, cierto discurso, ¿no? La gente quiere ver cómo se utiliza la ciencia y la tecnología, cómo utiliza, entre comillas, el desarrollo para vivir de manera distinta, ¿sí? Para mí la propuesta del vivir bien, del socialismo comunitario, rompe con la lógica del desarrollo y lo que te invita es a organizar una forma distinta de vivir, ¿no? Esto no está lo suficientemente reflexionado, por lo tanto sería injusto, ¿no es cierto?, pedir políticas públicas que vayan en esa dirección, pero cuando digo que no está lo suficientemente reflexionado no quiere decir que no se ha hecho nada, ¿sí? Cuando Bolivia posiciona en el ámbito internacional, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, ¿verdad?, los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas no pueden existir si no es en relación con la madre tierra, ¿sí? Además de cualquiera de nosotros, pero estamos hablando principalmente de los pueblos indígenas. Ahora, ¿quiénes son los actores tú preguntabas, Omar? Los actores que están en esto, en las redes, en los medios, en fin, son los mismos actores que estuvieron defendiendo al buen salvaje ante el mal salvaje cuando la marcha del Timbres, ¿sí? Porque para esos actores el mal salvaje, el salvaje malo, son los aymaras y quechuas que les han quitado no solamente sus espacios simbólicos de poder, sino que les han quitado el poder mismo, los han desplazado del poder, ¿sí? Los buenos, porque están muy distantes del centro del poder político, son los sirionos, mojeños, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a ellos los salieron a defender. Y era tan oportunista esa defensa que al año siguiente de la marcha se coincidió con una movilización de los médicos y la marcha indígena, de estos que se oponen a la construcción de la carretera, etcétera, prácticamente llegó solitaria a la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque aquellos que habían salido a defenderlos un año antes, a luchar por ellos un año, o sea, entre comillas, estaban mejor apoyando a la movilización de los médicos. Son los mismos que salieron hoy a defender el 21F, ¿sí? Olvidándose, y además de eso el 21 de agosto, ¿no? Célebre día, trágico día para la historia de nuestro país, que nos recuerda, ¿no es cierto?, el golpe de Estado, pero no les importó. Son los mismos actores. Por lo tanto, son aquellos actores que están contra el proceso de cambio por el motivo que sea, ¿sí? Son aquellos que están en contra de la estabilidad económica por el motivo que sea, son aquellos que prefieren ignorar que Bolivia será por quinto año consecutivo el país que más crezca hasta fin de año en la región sudamericana, por el motivo que sea. Sí, son exactamente los mismos actores. Son aquellos que tienen una actitud reactiva, y por eso lo critican de todo y de nada Evo Morales, de todo y de nada. Es decir, no es que hay alguna actitud racional, ¿no? Desde enero del 2006, por todo y por nada. Esos actores que no le han presentado hasta ahora al país una propuesta distinta
de lo que se debe hacer, y cuando digo distinta es frente a lo que hace Evo Morales desde hace 13 años, pero también distinta de lo que hicieron ellos en 20 años de neoliberalismo. Es decir, no presentan una propuesta distinta ni frente a al colapso, a la catástrofe económica que nos llevaron durante 20 años, y no presentan una propuesta distinta frente a los 13 años del gobierno del presidente Evo Morales. Esos son esos actores que están en las redes, que están en algunos medios, que tienen escribidores, pero yo creo que felizmente hay una población que madura políticamente, que sabe, ¿no es cierto?, que habrá que criticar al gobierno, lo que habrá que esperar, ¿no es cierto?, la auditoría, establecer los responsables. Si hay que criticarlo al gobierno, habrá que criticarlo, pero en todo caso lo que no se puede hacer, ¿no?, es convertir esto en el eje de la campaña. Yo creo que ahí la oposición se vuelve a equivocar. Es decir, no le da rédito contrariamente a lo que piensa. A ver, tengo dos preguntas, creo que absolutamente importantes, Hugo, porque los seres humanos tenemos que visualizar de pronto lo que podría suceder en un futuro. Este tema de que se haya reflexionado sobre lo que estaba sucediendo en la Amazonía, en el G7, puede tender a crear, digamos, a ver, suponiendo, un gobierno de estos países poderosos que manejan básicamente lo que sucede en el planeta, aparte de la soberanía que tiene que tener cada país. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, es decir, que Bolsonaro ya no tenga voz ni voto en lo que significa la Amazonía. En el caso del Brasil, por ejemplo. Se tiende a manejar este discurso con miras a que hay como que un gobierno por encima de los gobiernos de las naciones. Eso ya no es posible hoy día. El G7, para empezar, es un G7 ya debilitado, sencillamente porque no tiene dos grandes protagonistas, ¿no? No tiene ni a rusos ni a chinos. O sea, ya eso, no voy a decir que no los tiene a los turcos, que no los tiene a los iraníes. Sin embargo, en fin. Macron ha puesto en la agenda un tema que me parece importante, ¿no?, y al que hace referencia Lorena. Es el tema de señalar hasta qué punto los estados, las naciones, los países van a poder pueden definir internamente qué es lo que van a hacer, porque resulta ser que como vivimos en un espacio, en un sistema integral, lo que podamos estar haciendo en la Amazonía puede tener repercusiones con lo que les pueda pasar a ellos. Sí. En ese contexto, permíteme terminar esta idea, en ese contexto... Lo que estoy diciendo es que eso no es posible. Lo que yo creo que aquí, pero lo que yo creo, porque el problema es, parece evidente lo que está haciendo Bolsonaro en el caso brasileño, tú lo has bosquejado con alguna claridad. El tema tiene que ver hasta qué punto esas acciones de los estados van a ser contrarrestados por los intereses ya de los otros países de ahí. Y eso pasa también porque nosotros, los países en nuestras condiciones, tengamos la lucidez de saber negociar esas ventajas compartidas, porque ahí yo discrepo con el criterio que ustedes tienen, en sentido de dónde está el equilibrio de aprovechar nuestra naturaleza para la propia vida o la mejor vida de nuestra población. Porque en las condiciones que está la naturaleza, no te olvides que han habido unos ejemplos muy interesantes en el caso de Costa Rica, que ha sido capaz de negociar ecosistemas para poder capturar recursos la venta de bonos de carbono. Entonces, ¿no?, eso también tenemos que reflexionar nosotros. Por eso habla de políticas de Estado para visionar estos otros elementos para más adelante, el Acuerdo de París establece claramente que los países, entre comillas, desarrollados, ¿no es cierto?, tienen la responsabilidad, porque la verdad que no nos están haciendo ningún favor. Lo que quiere la gobernación cruceña, todos ellos, a la vieja usanza, es ver un Estado y un gobierno que le bajen la cabeza a los poderosos. No. Aquí lo que hay es una responsabilidad de los países, entre comillas, desarrollados para mitigar, compensar los efectos del cambio climático y del calentamiento global, ¿sí?, cuyos principales responsables son ellos, ¿no? No podemos decir que, digo cuyos principales porque hoy el capitalismo es planetario, ¿sí?, pero lo tienen que hacer en función de la soberanía de los estados y en función de los planes nacionales de desarrollo de los estados. Pero además es importante lo que mencionas porque precisamente demuestra cuán político es el tema, ¿no? O sea, más allá
del ámbito técnico, has mencionado los bonos de carbonos. Para empezar, ese sistema entró en crisis ya en el protocolo de Kioto. No se pudo lograr lo esperado porque los países desarrollados no cumplieron con sus compromisos. Ahora se está volviendo a reavivar el tema y se espera que con esta idea de la venta de bonos de carbono se pueda resolver el problema. Pero, ¿cuánto puedes? ¿En qué consiste? Muy sencillo. Te pago para que no deforestes. ¿Cuánto voy a poder lograr que una comunidad o que un país deje de deforestar? Mientras le pague. Y si no le pago, va a empezar a deforestar. Ningún proyecto de esos de bonos de carbono es infinito. Por lo tanto, por diseño son falaces. Lo que sí más bien está sucediendo es al revés. No es cuánto le estamos haciendo daño a la comunidad internacional por no manejar bien nuestros recursos, sino el cambio climático ya ha generado lo que se llama en el ámbito del Acuerdo de París pérdidas y daños para nuestros países. Estos fuegos que salen de escala natural no se pueden atribuir, porque en términos técnicos se llama detección y atribución. Se ha detectado que hay un cambio climático y se ha atribuido ese cambio a las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo desarrollado. Por lo tanto, los culpables de estos eventos extremos son ellos. Lo que quiere ofrecer Macron no es, como bien dice Hugo, un favor, y por lo tanto es bien interesante que lo empiece a proponer así para ¿cómo es? Definir la gente. Querido Iván, pero también se habló de la creación de un tribunal ambiental a nivel global. Tribunal de Justicia Climática, precisamente para eso. Pero no es que los países evidentemente no quieren renunciar a su soberanía. Y no quieren pagar. Pero sí es una propuesta que sigue vigente porque, bueno, algunas ONG se atribuyen ese derecho y empiezan a hablar en nombre de toda la humanidad, pero lo que se ha buscado desde el Estado boliviano es crear no un gobierno mundial, pero sí crear mecanismos, instrumentos de los estados que permitan cuantificar la responsabilidad histórica por el cambio climático, cuantificar los impactos del cambio climático y muy facilito a través de la justicia climática generar un flujo de medios de implementación para que los países que están siendo afectados se adapten y los países que son los responsables cada vez inviertan más en revertir las tendencias que ellos mismos han causado. Pero en todo caso, esta situación que se ha presentado en la región está poniendo en la agenda del debate este tema. No, el tema ha estado ya desde Cancún, ya ha estado vivo. Ahora a mí lo que me da la impresión es que se está aprovechando el tema para que en la COP25 de nuevo se nos plantee reducir o renunciar a nuestra soberanía sobre los bosques con el propósito de tener una relación que no mira hacia atrás, ¿no? ¿Cuál va a ser el planteamiento de Bolivia? Lo van a acercar al presidente Evo Morales, sobre todo porque esto ha estado digitado por Piñera, ¿no es cierto? Nosotros sabemos las sintonías que hay entre ambos presidentes. Bueno, uno de los ejemplos es que los recursos que el G7 ha ofrecido los quiere canalizar a través de Chile. Así es. Y eso no hay ninguna razón técnica para hacerlo, más que potenciar la idea de que tienen un embajador en nuestra región para ese tipo de acciones. Ahora, las propuestas bolivianas siguen siendo sólidas. Nosotros mantenemos un liderazgo que es reconocido y que permite que trabajemos con muchos otros países para plantear la agenda de los países en desarrollo, pero es verdad, Bolivia también, inclusive en su contribución, lo que se llama su contribución nacionalmente determinada ante el Acuerdo de París, ha priorizado los bosques. Ha priorizado 3 áreas: energía, agua y bosques. O sea, es imposible decir que Bolivia o que el gobierno no le preocupen los bosques. De verdad, obviamente, falta todavía discutir mucho y avanzar mucho en cómo vamos a lograr esos grandes objetivos que se tienen. Bueno, tengo que hacer la última pausa y luego venimos con Omar. Quiero hacer una preguntita. Y vayan pensando, ¿qué desafíos tenemos como país, como Estado, como seres humanos? ¿Cómo vamos a compaginar estas agendas que creo que deben ir de la mano? Vamos a la pausa. El desafío para los bolivianos, para el Estado, para el gobierno, cuando vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, que sí se habla de Evo Morales, pero no se habla de Bolsonaro. Yo creo que es mirar con unos ojos de mayor profundidad los problemas sociopolíticos y ambientales en nuestro país. Creo que hay algunas limitaciones en mirar y hay que tratar de escudriñar más las esencias que las apariencias. Iván.
Bueno, el problema de la chiquitanía es un problema serio. Bolivia es el país que mejor ha actuado en respuesta. Después de 13 años se ha construido una capacidad de acción que no se tenía antes, cuando se tenía que depender de la ayuda internacional. Ahora tenemos una capacidad sólida que es complementada con todos los países que quieran trabajar con nosotros. Y obviamente la sociedad civil tiene que preocuparse de este tema y trabajar con sus instituciones públicas para encontrar soluciones estructurales al problema, no solamente demonizar a un grupo o electoralizar un proceso que es periódico y requiere particularmente su tratamiento diferenciado ahora que nos enfrentamos a un cambio climático real. Y creo que necesitamos reflexionar sobre el tema central que nos coloca este hecho, y es cómo transitamos de una sociedad capitalista a una no capitalista en un contexto global de capitalismo real. ¿Sí? Y de consumismo. De consumismo, ¿no? Cómo los gobiernos progresistas y revolucionarios enfrentan, más allá de sus buenos deseos, serias limitaciones de una realidad objetiva, porque están pretendiendo construir una nueva sociedad, ya, dale el nombre que quieras, socialismo, vivir bien, buen vivir, el nombre que quieras. Están tratando de construir un nuevo paradigma en medio de un capitalismo planetario absolutamente salvaje. Y creo que haciendo eso vamos a ser más ecuánimes al momento de valorar lo que se hace desde el gobierno, desde este proceso de cambio, pero al mismo tiempo también de hacer crítica constructiva. Bien, nos despedimos, esperamos que todas estas reflexiones sirvan también para crear opinión en el país y para que usted también participe. Han habido 2 o 3 comentarios interesantes. Dice que, la reacción es increíble como todas las autoridades de todos los niveles de gobierno tratan de minimizar el tema, dice, ¿no? Lo cierto es que el gobierno así resulta ser un gobierno depredador, entre una de los comentarios, y el otro que dice que todos los días se deberían publicar, como el pronóstico del clima, publican a diario las fuentes confiables a la situación de los incendios. Un cariñoso abrazo. Tenemos que reflexionar sobre este tema. Es un tema vital para la vida de los seres humanos y tenemos que ver que las responsabilidades están entre varios actores, todos nosotros de la sociedad civil. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Permiso.